Muy buenas tardes, amados amigos, amados hermanos que están ahí como cada martes, sentaditos esperando este su programa Mundo Cristiano y esta su sección Entre Hombres. Yo soy su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez, acompañado de mi hermano y amigo Kelvin García, que estaremos llevándoles palabras de amor y aliento a cada uno de ustedes. Y en este mes, llevándoles palabras acerca de la Reforma Protestante. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Kelvin García. Bienvenido, Kelvin. Amén, amén, hermano William. Muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más por darnos el privilegio, ¿verdad? Porque nos permiten llegar hasta ustedes. Gracias por su sintonía. ¿Y de qué forma, hermano Kelvin? De forma, sí, óyeme, nosotros no pedimos permiso para entrar a los hogares. Amén, amén, amén. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todas esas personas que nos escuchan, ¿verdad? No decimos los nombres, porque si decimos los nombres entramos en problemas. Pero ya ustedes saben, son bienvenidos a nuestro programa. Son muchos, hermanos Kelvin. Son muchas las personas que en la calle pues nos detienen y nos saludan y nos expresan sus congratulaciones. Sabemos y le decimos que la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que no podemos coger esa gloria porque no nos pertenece. Así es. Así que saludo para cada uno de ellos, a todos los miembros de la iglesia que siempre escuchan este programa Mundo Cristiano. Son fieles oyentes, sentados ahí esperando el programa. Los programas que damos todos los días a partir de la 1:30 de la tarde por Radio B 105.5. Amén. Y a través de la internet también. Las redes sociales también en Instagram y Facebook. Amén. Le dan seguimiento y continúan con esta maravillosa obra. Amén. Amén. Como ustedes saben, somos órgano informativo de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados acá, la dirección nuestra, calle Espaillat, número 86. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica 809-556-4337, que es el medio de comunicación por el cual usted se puede mantener en contacto con nosotros. Estamos siendo dirigidos acá en nuestra congregación por nuestro amado y querido pastor Alvin Carrasco, un hombre entregado para toda buena obra. Amén. Amén. Como ustedes saben, tenemos actividades los días de semana acá en nuestro templo, empezando específicamente con los martes que tenemos verdades bíblicas por parte de nuestro pastor. Los jueves tenemos enseñanza, tenemos culto, vamos al culto para toda la iglesia y todas aquellas personas que quieran venir y recibir, amén, la palabra de Dios y gozarse en el Señor. Los sábados, los jóvenes, no voy a decir esto para que mi hermano Kelvin pues no me mire medio de lado. Los jóvenes tienen actividades especiales todos los sábados, diferentes dinámicas para toda aquella persona que quiera venir y recibir la palabra de Dios. Digo que dirigen los jóvenes, pero es para toda la iglesia o para toda persona que quiera venir a recibir la palabra. Amén. Los domingos, no por último, menos importante, tenemos a partir de las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica y a partir de las 11 de la mañana nuestro culto de exaltación y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se me quedó algo, hermano Kelvin, y es los lunes. Tú sabes que los caballeros los lunes tienen oración a partir de las 6 de la tarde. Amén. Y esto no se me puede quedar porque la oración, dice la palabra de Dios, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y nosotros tenemos que mantenernos en oración constante. Amén. Con esta información usted puede decir que está informado de todo lo que acontece en la semana en la Iglesia de Dios de la Profecía Central. En este mes continuamos, saben que celebramos el mes, el Día de la Reforma Protestante, el mes de la Reforma Protestante. Así es. Y cada 31 de octubre pues se lleva a cabo esta celebración. Y nosotros pues continuamos llevándole a ustedes estas palabras, llevándole todos los programas de la iglesia, pues están llevando a cabo un tema general, la iglesia reformada constantemente. Amén. Amén. Y nosotros pues no nos hacemos de la vista ciega, sino que nos hacemos eco de este tema. Y hoy traemos un tema interesante que yo sé que a cada uno de ustedes pues le va a interesar y le va a importar porque real y efectivamente es un tema que nosotros tenemos bien sentado y es conforme
a lo que fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, vamos a decir, el pasado, presente y futuro. Hermano Kelvin, Se puede decir. ¿cuál es el tema del que tenemos al día de hoy? Al día de hoy, el impacto, el impacto de la reforma protestante a la iglesia de hoy. A la iglesia de hoy. Amén. Amén. Que eso es Sí. algo importantísimo, algo interesante que nosotros Sí, debemos sí. de tener en cuenta. ¿Cómo impactó, verdad? Cómo ha impactado la iglesia, la reforma protestante, cuáles han sido los aspectos que se han quedado, amén, Amén. y que van a seguir fluyendo a través de esta reforma. Pero primero queremos leer un verso bíblico, el cual se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, amén, Amén. al 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Gloria, Y podríamos decir gloria que a Dios le manifestó a estos reformadores la palabra para que podamos recibirla el día de hoy, hermano Kelvin. Mira, eso es muy importante y me llama mucho la atención precisamente el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto era algo de lo que estaba pasando precisamente en el año 1500. En el año 1500, o en los años 1500, cuando las personas que manejaban o que tenían la palabra, las personas que tenían el evangelio en sus manos, tenían detenida la verdad y manejándolo a manera de ellos. ¿Tú me entiendes? Es por eso la reforma. De hecho, este verso que acabamos de leer es uno de los versos los cuales Martín Lutero coge para su tesis. Que el justo viva por la fe. ¿Me entiendes? O sea, porque se había detenido lo que era el evangelio, porque la iglesia tradicional del entonces manejaba estos asuntos a su antojo. De hecho, las personas no tenían acceso a la palabra de Dios. A la educación en sentido general. Y ni siquiera a la educación en sentido general. Ni siquiera, o sea, la gente no se interesaba por el estudio ni nada de eso. Por eso traemos este tema hoy. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo ha impactado la reforma a la iglesia de hoy? Bien claro, dice aquí que la reforma es considerado uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad. Eso marcó la identidad teológica. Mira, yo me gozo cada vez que hablo de estos temas, porque yo veo cómo Dios se movió para que hoy día yo pueda libremente predicar y conocer el Evangelio. No, y esto, la reforma protestante, hermano Kelvin, ha provisto a la humanidad respeto al ser humano y libertad de conciencia. Ese es el punto importante. O sea, donde donde todo el mundo puede ser sopesado y juzgado a través de la palabra. Porque en aquellos tiempos tú no podías juzgar a un clero, a un sacerdote, de acuerdo a la palabra, porque él era inmaculado. No, y en ese aspecto la corrupción eclesiástica, o sea, su Exactamente. falta de piedad y principalmente la falta de acceso, como decía usted anteriormente, a las Sagradas Escrituras, que hacían que el pueblo real y efectivamente viviera una religión de superstición y normas externas sin fundamento. Pero, sin embargo, hermano Kelvin,
Todo ser humano tiene derecho a conocer el fundamento de su fe, pues la práctica religiosa o el cumplimiento de las normas externas nunca llegan a satisfacer la necesidad profunda del ser, del ser iluminado, ¿me entiendes? Entonces, ahí realmente, en su ser interior, ser guiado por luz, por la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, que solamente se encuentra en ella, o sea, en la misma Biblia. Eso es así, solamente el hombre encuentra esa satisfacción en las palabras. Sin embargo, en aquellos tiempos, vuelvo y digo, en la palabra la manejaba un grupito de gente y solamente las personas pudientes eran los que tenían acceso a la educación. La gente, casi nadie sabía leer. Era muy poca la gente que supiera leer antes de lo que fue la reforma. Por eso yo entiendo que la reforma fue algo importante. Aunque mucha gente quizás no lo tome en cuenta, mucha gente quizás dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Sin embargo, la reforma es como la parte intrínseca o principal de lo que es el Evangelio hoy día. Hoy día, nosotros como cristianos podemos levantar una iglesia, un templo en cualquier lugar, abrir sus puertas y predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Sin embargo, en aquellos tiempos no podíamos hacerlo. Por eso yo creo que la reforma sí tuvo un buen impacto en todo. Tuvo un impacto teológico, histórico, intelectual, económica y política. O sea, eso abarcó todo, mi hermano William. No, y es un aspecto grande y amplio, porque que el pueblo llegara a tener acceso a las escrituras y en su propia lengua. Oye, esto fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina y proveyéndole un sentido de libertad y de justicia dentro de los mismos elementos que conlleva la reforma, ¿verdad? Y algunas de las áreas que impactó la reforma protestante en el aspecto, por ejemplo, en el aspecto educativo, ¿verdad? Permitió la democratización de la enseñanza y en ese mismo tenor, Lutero estaba interesado en que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo cual, y aquí viene un aspecto muy importante que le damos gracias a Dios que lo tenemos al día de hoy, ¿verdad que sí? Fomentó la escolarización universal, lo que llamamos hoy tener la escuela pública. Amén. Amén. Entonces, la escolarización universal de las zonas protestantes y para ello crearon escuelas, universidades de alto nivel y en algunas de ellas, por ejemplo, podemos decir universidades que permanecen que son de alto nivel. Así Está la es. Universidad de Princeton, Amén. la Universidad de Yale y una de las universidades que yo sé que todo el mundo conoce, que es la Universidad de Harvard. Amén. De ahí, de la Reforma Protestante, salieron esas universidades, hermano Kelvin. Y es por esto que hoy hay muchas personas que dicen, ¿y en qué me beneficia a mí la Reforma Protestante? Esos son los elementos, uno de los elementos también que la Reforma Protestante nos beneficia. Primero, la lectura abierta y liberalmente de la palabra de Dios. Segundo, una escolaridad para todo en sentido general, porque en esa época solamente podían ir a la escuela los hijos de Los hijos de los nobles. los nobles. Así era. Y solamente los varones. Exacto. Las niñas no podían ir. Wow, eso era algo. Oye, por eso que yo tengo que glorificar a Dios en cuanto a esto. Mira, porque de hecho, tú lo acabas de decir, la educación estaba en manos de la iglesia romana. O sea, ellos eran los encargados de educar. Sin embargo, solamente los hijos de los nobles y los varones, no las hembras, eran los que tenían derecho a la educación. Pues, sin embargo, hubieron reformadores como Juan Wesley, lograron que cesara el trabajo infantil. Infantil, hermano Kelvin, que ponían a trabajar a los niños desde temprana edad. Exactamente. Y no permitían entonces que ellos desarrollaran su mentalidad intelectual para que puedan ser hombres de bien en el futuro. Así y, es. Y eso yo creo que nosotros debemos seguirlo fomentando
fomentar que el trabajo infantil sea erradicado, porque los niños tienen el derecho a la educación, al libre esparcimiento, a la libertad de ellos ser niños, porque los ponemos a trabajar desde una pequeña edad y podemos traer a colación los niños que nosotros vemos en los diferentes semáforos, hermano Kelvin, parados, supuestamente limpiando cristales, haciendo un sinnúmero de cosas. Nosotros debemos de, como cristianos, fomentar de que los niños reciban la educación, reciban el pan de la enseñanza y a la vez reciban una educación cristiana para que en el futuro, como dice la misma palabra de Dios, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mira, eso en cuanto estamos hablando en cuanto a los aspectos educativos, o sea, cómo llegó, cómo impactó la reforma en la educación. Y en todo eso, mira, la escritura que acabamos de leer en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Sin embargo, en el tiempo antes de la reforma, esto era algo que no se podía ni siquiera mencionar. No. ¿Tú me entiendes? Porque la salvación estaba sujeta a obras. Mientras más yo daba, más santo yo era. Mientras más yo hacía, mientras más obras físicas Entonces, yo hacía. resulta el bien hacer que solamente como lo que lograban educación eran los hijos de los nobles, pues los nobles pagaban altas sumas de dinero a la iglesia para educar a sus hijos. Amén. Por eso solamente los nobles eran los que recibían salvación, entre comillas, según ese tiempo. Por eso es lo que llamamos de la corrupción eclesiástica. Por eso había una corrupción eclesiástica. Se convirtió en una corrupción hasta el punto de que solamente el rico tenía la capacidad de poder estudiar la palabra de Dios. Tenía ese acceso, o sea, pagaba para tener ese acceso y se le abrían las puertas anchas para que pudiera entrar, mientras que el que realmente necesitaba de esa enseñanza tenía las puertas cerradas, porque no podía pagar, no podía, y no lo hacía tampoco porque no estaba de acuerdo con la corrupción eclesiástica que existía en esa época. Y sabe, otro aspecto importante también, hermano Kelvin, que penetró en cuanto a la reforma protestante es impactó la familia. Amén. Y eso ahí es que ese es un elemento importantísimo, Sí, porque amén. el principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia, amén, en el sentido de responsabilidad de la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndoles enseñar principios y valores en casa, tal como le establece la Escritura. Exactamente. Lo que pasa es que inmediatamente los hombres comenzaron a adquirir la Biblia en su idioma. Entonces se creó el altar familiar. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, que es lo que realmente establece la palabra de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, el hombre comenzó a educar, el padre de familia comenzó a educar a sus hijos en su casa. Conforme a la palabra. Conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso trajo como resultado que los muchachos comenzaron a subir con valores. Amén. Con valores, mira, Valores y eso y principios cristianos. Exactamente, que oye, que eso es un asunto muy importante, porque hoy día que se ha sacado la palabra de Dios de las escuelas, hoy día que se le ha quitado autoridad a los padres de familia para otorgársela la autoridad a los que dirigen la nación. ¿Tú sabías que hoy día es una situación con asuntos de valores? Porque muchas familias hoy día no tienen ese tiempo de educar a sus hijos en su casa y los muchachos están subiendo prácticamente sin valor.
No todo, claro está, pero hay una gran cantidad. Y esos son uno de los problemas que están afectando hoy día nuestro mundo, nuestra nación. ¿Tú me entiendes? Porque, mira qué cosa, tan pronto la iglesia, esta gente comenzaron a adquirir la palabra de Dios en su propio idioma, crearon lo que es el altar familiar en cada familia, cada padre se encargaba de educar a sus hijos en valores y todas esas cosas, y los muchachos de aquellos tiempos, casi hasta el tiempo de nosotros, eran muy diferentes a los de ahora. Amén. Y una cosa que queremos mencionar, cuando hablamos de padre, en ese aspecto no se le quitaba o se inhabilitaba a las mujeres. Al contrario, la facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas, no solo en casa, sino también en las iglesias, hermano Kelvin. Así y el es. concepto de familia monógama tiene sus raíces en la Reforma. Se aleja del concepto medieval de que la mujer era una propiedad, dirigiéndola a un modelo racional, de acuerdo al modelo bíblico del matrimonio. Ya la mujer no es una propiedad, o sea, y la Biblia lo dice claro. Sí. La mujer es ayuda idónea. Ayuda idónea. Y lo dice la Biblia, la misma Biblia. Entonces, debemos de sacar de nosotros de que la mujer nos pertenece, de que la mujer es una propiedad como un objeto cualquiera. No, la mujer tiene un valor muy amplio, muy alto, que nosotros debemos de darle conforme a la palabra. ¿Sabes que cuando la reforma, una de las cosas que se encargó Martín Lutero, de hecho, dicen que él se casó con una muchacha que había sido monja? Porque era que, como tú acabas de decir, en el tiempo medieval, antes de la reforma, las mujeres eran propiedad de los hombres. Amén. Las mujeres no tenían derecho ni siquiera a estudiar, ¿verdad? Ya lo leímos. Sin embargo, Martín Lutero, con la reforma, muchas de esas muchachas que habían sido puestas en monasterio, obligados, porque tú como noble, si alguna muchacha no te estaba respondiendo como tú querías o cualquier situación, tú la agarrabas por una mano, le pagabas a un sacerdote y la trancabas en un monasterio y la convertían en monja. Amén. ¿Tú me entiendes? Era obligatorio prácticamente, pero esa muchacha ni siquiera sabía de letra. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué pasa? Después de la reforma, muchas de esas monjas escaparon. Y Martín Lutero la acogía en su casa y le buscaba pareja. Amén. Amén. Le buscaba pareja. Haciendo cumplir la palabra de Dios. Haciendo cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe? Y en resumen, hermano Kelvin, ya que el tiempo se nos está terminando, debemos entender que la reforma, y debemos celebrarlo así, fue el acceso a las Escrituras. Una libertad que hemos de defender con un principio universal de todo hombre, ¿verdad? Amén. La de conocer el fundamento de su fe. Celebremos la reforma protestante con un agradecimiento a Dios, reconociendo que Dios sigue obrando en la historia de la humanidad. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ustedes saben, continuamos ya en este transcurso de semana y de mes hablando de la reforma protestante y continuaremos también hablando de diferentes temas y tópicos importantes de lo que trajo la reforma protestante para continuar una iglesia reformada. Amén. Así Gloria que al recuerden Señor. seguirnos en nuestras plataformas IDP, Mundo Cristiano IDP, Facebook e Instagram. Dele like para que podamos continuar con este maravilloso trabajo. Escúchenos todos los días de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por Radio Bien 105.5 FM. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez y mi hermano Kelvin García. que en este maravilloso día Dios le colme de las más ricas y abundantes bendiciones, hoy, mañana y siempre.